Ya. Vamos a empezar con el tema de excavadoras con cucharón bivalda o del tipo almeja. Se lo llama así almeja especialmente en nuestro medio porque tiene esa particularidad de abrirse como si fuera una almeja. ¿Sí? Entonces esto golpea aquí al suelo, tiene un mecanismo donde lo cierra y puede alzar una gran cantidad de material. Y esto funciona como una especie de grúa que puede trasladar. Incluso sirve para poder trasladar hormigón y es bastante útil. Entonces esto podríamos llamarle como una especie de excavadora, ¿sí? Pero no podríamos llamarlo como una excavadora como la que hemos visto aquí en el medio, que tiene oruga y todo eso. Bien, entonces vamos a ver cómo calcular la productividad. Si ustedes se dan cuenta, para todos los casos tenemos que la productividad es igual a Q, que es la producción por ciclo, por 60 dividido entre T, que es la duración de un ciclo. Ya habíamos hablado anteriormente sobre cómo calcular el valor de Q y el valor de T. Solo que para cada tipo de máquina tenemos algunas variaciones en la forma como calculamos Q y cómo calculamos T. Entonces, ahora vamos a ver un poco acerca de esto. Bien. Entonces, hablemos de la producción por ciclo Q, ¿sí? Es igual a la capacidad colmada del cucharón. Este dato se obtiene del manual del fabricante o directamente de las dimensiones del cucharón. Entonces, es mejor si el fabricante nos da este valor que calcularlo. Bien, entonces vamos a ver algunos otros detalles que nos van a ayudar. Para aumentar al máximo la producción por ciclo de una excavadora se puede aplicar altura del banco y distancia de camión ideales. Entonces, si es que el objetivo es cortar toda esta masa, la excavadora puede venirse acá, empezar a comer y esto ir retrocediendo, y los volquetes pueden acomodarse en esta posición. Entonces va sacando, va colocando, va sacando, va colocando, y así el avance se hace rápido. Esa es una opción. Otra opción podría ser que mientras esté cavando a un lado, otro se está acomodando a otro. Y así que cava, bota, y así puede despachar a dos volquetes. Para esto, mucho depende de la habilidad del operador. Realmente, la excavadora necesita tener cierta distancia del borde para que la cuchara, por una parte, pueda tener maniobrabilidad. Porque este es un elemento rígido que no se encoge. Este también es un brazo rígido, este pedazo. Así que únicamente este es el pasador que hace que esto se mueva. Entonces, si está muy cerca, no puede trabajar. Necesita alejarse. Y también si está muy cerca, corre el riesgo a deslizarse y ocasionar un volteo. Entonces necesita tener cierta separación, ¿sí? Trabajar a cierta separación. Bien, vamos a ver la duración del ciclo. Entonces, todas estas formas pueden hacer de que el valor Q, la producción por ciclo, sea lo menor posible. Bien. La duración del ciclo T. Esta duración depende de la dureza del suelo y la profundidad de excavación, del tamaño del cucharón, el ángulo de giro, de la ubicación del equipo de transporte, del ciclo de excavación de la excavadora
consta de 4 partes. Carga del cucharón, ahí es donde empieza. Después gira el cucharón con la carga. Después descarga el cucharón y gira el cucharón sin carga para volver a empezar el ciclo de carga de cucharón. Entonces, estas 4 etapas empieza a realizar. Si vemos aquí en el dibujo, entonces, aquí, en este punto, es donde carga el cucharón. Perdón, aquí carga, gira con la carga, bota y vuelve a girar. Vuelve a girar sin la carga para volver a cargar. Entonces, todo eso se refiere a un ciclo. Ahora, duración del ciclo. Aquí hay algunas condiciones que tenemos que tomar en cuenta. Ángulo de giro y tamaño del cucharón en metros cúbicos. El ángulo varía entre 45 y 90. Esto se refiere a si solamente gira 45 grados o gira 90. 90. ¿Sí? 45 grados o gira 90. Entonces, si es el caso, aquí está el tamaño del cucharón, hasta 3 cubos hay. Condiciones de trabajo, si es fácil, promedio, difícil. Y tenemos el tiempo de duración del ciclo. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nos sirve. Ahora, si el ángulo es de 90 a 180 grados, aquí se han equivocado, 180 grados, entonces tenemos también duración del ciclo dependiendo de del tamaño del cucharón. Podemos sacar entonces la duración del ciclo. Bien, esto está en minutos, ¿sí? Por ejemplo, 0,55 minutos hace como poco más de 30 segundos. O sea que es rápido el trabajo. Ahora, factores que influyen en la producción de las excavadoras. El primer factor es el factor de cucharón o de acarreo. A ver, leamos este párrafo. A ver, Alberto Ceballos Grájera, ¿puedes leerlo, por favor? Presenta la disminución del volumen del material acumulado en el cucharón debido a la pérdida por derrame en la operación de levantamiento y descarga. Varía de acuerdo a la forma y tamaño de las partículas y de las condiciones de humedad. Se utilizan los mismos valores que los recomendados para la carga para los cargadores frontales. Bien, entonces, cuando carga y transporta, puede existir una pérdida de material durante ese movimiento. Entonces, eso disminuye la productividad, ¿no? Entonces, si fuera el asunto, se emplea un T corregido. ¿Ya? Entonces, T corregido va a ser 1 T por 1 más H. Y H es el incremento del ciclo por altura. La altura sobre el nivel del mar. Entonces, simplemente sería eso, ¿no? Que puede perder material. Entonces, depende también de la habilidad del operador. Bien, ahora pasemos a otro tipo de tractores. Equipo de carga e izaje. ¿Sí? ¿Qué se llama este tractor? Pala, ¿qué? Pala cargadora. Pala cargadora. ¿Sí? Entonces, esta sirve para cargar agua volqueta o para preparar agregado.
¿sí? Entonces vamos a ver algunas características de estos equipos. Esto es el equipo de izaje o de cargado. También algo que es parecido son las grúas. Entonces tenemos acá, este es el cucharón tipo almeja, ¿sí? Que va, coge y después lo vuelve a levantar. Aquí tiene con cadenas para levantar objetos pesados. Hay también con excavador y con pala mecánica, ¿no? Estos son equipos de carga. Las palas cargadoras pueden ser de dos tipos: cargadores sobre neumáticos y cargadores sobre orugas. ¿En qué caso utilizaríamos un cargador sobre orugas? ¿Cuál sería la razón para hacer eso? ¿En qué situación podríamos usar eso? Cuando el Cuando la suelo tierra es no está estable, ¿no? ¿Cómo es el suelo? Muy fino o muy húmedo, ¿en qué? Claro. Cuando inestable. es inestable, ¿no? Entonces, donde quizás las ruedas no puedan transmitir toda la potencia del tractor, porque la rueda patina, ¿no? Pero mientras la oruga no patina. Entonces hay un mejor aprovechamiento de la fuerza del motor. Mientras que una rueda neumática, ¿qué ventaja tendría? Más velocidad, Inge. Más velocidad, ¿sí? Más maniobrabilidad. Mientras que el oruga, para maniobrar, primero tiene que parar una oruga de un lado, el otro oruga funciona y recién hace giros, pero toscos, ¿sí? Necesita mucho campo para poder maniobrar. Pero en cambio, estos tractores neumáticos no necesitan tanto campo para poder maniobrar, ¿sí? Entonces, esa sería la desventaja, ¿sí? de la oruga y la ventaja del neumático. Pero la ventaja del oruga es de que se aprovecha mejor la fuerza porque no patina las llantas y tiene más fuerza. Pero no pasa eso con un neumático. Bien, hablaremos de los cargadores sobre neumáticos. Fíjense este dibujo. Esta es una pequeña pala cargadora. Esto de acá es en realidad pasadores. Esta parte está dividida del tractor con respecto a esto. ¿Ya? Está dividida. Aquí tiene un cardán que ocasiona tracción en esta rueda y tracción en esta rueda, o sea que es 4x4. Siempre funciona esto 4x4, no es 2x4. Entonces, estos botellones, estos pistones, mueven. Primero, el balde lo pueden mover hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Y pueden levantar y mover en este sentido, ¿sí? Para poder cargar. Entonces, muchos de ustedes quizás ya se imaginan o han visto o han trabajado incluso con un equipo parecido, ¿sí? Bien, entonces esto retrocede, avanza, gira como si fuera un auto normal. Bien, entonces aquí hay alguna tabla de las dimensiones. Por ejemplo, C, la altura, varía entre 2,65 hasta 6,70. Imagínense el tamaño de ese tractor para que esto mida 6,71, ¿no? O mismo imagínense la rueda, ¿no? ¿Qué tamaño tendría que ser para que alcance esa altura? Bien.
Ahora, si hablamos de un cargador sobre orugas, esta es la forma. Entonces, fíjense, cumple la misma función. El balde levanta y vacía. ¿Sí? Es exactamente la misma función. Solo que al tener la oruga, entonces se hace menos maniobrable. Ahora, si nos fijamos en la altura C, estos son más pequeños. Mide entre 2,73 a 3,40. ¿Sí? Son más pequeños estos, pero tienen fuerza. ¿Sí? Bien. Para tipos de zapatas para palas sobre orugas. ¿Sí? Esto se refiere a la cadena de acá. ¿Sí? Si ustedes se fijan que la cadena tiene como una especie de dientes, a ese se le llama zapatas. ¿Sí? Y dependiendo de la forma, tiene cierto agarre para el suelo. Hay zapata con garras, que es por lo general es esto. Zapatas con agujero central. Zapatas cortadoras y zapatas de una garra. Por lo general viene así o así. Una de estas dos zapatas vienen los tractores por lo general en esta subcadena. Entonces eso le da al tractor la fuerza y el agarre en el suelo que requiere para poder trabajar. Entonces es importante que haya una diferencia entre las zapatas. La cadena no es lo mismo. Y cuando se empiezan a romper estas cosas, simplemente se cambian zapatas, no toda la cadena. ¿Sí? Es como cambiar eslabones a una cadena, lo mismo se cambian zapatas. ¿Sí? Bien. Vamos a ver algunos detalles de la Sociedad de Ingenieros de Automotores. Vamos a ver qué es lo que dice acá. A ver, Brian Pérez Pawasi, ¿puedes leerlo, por favor? Está bien, Inge. Es el peso de la carga en el centro de gravedad del cucharón que hace oscilar el extremo trasero de la máquina, de tal manera que en los cargadores sobre orugas los rodillos delanteros se levantan sobre las cadenas y en los de ruedas las de atrás empiezan a desprenderse del suelo. El cargador debe estar estacionado sobre una superficie dura y plana. Bien. Entonces, cuando hablamos de la carga límite de equilibrio, ¿qué significa eso? ¿Qué significaría eso? Tal vez la carga máxima que puede alzar el tractor antes de perder el equilibrio. Eso, muy bien, Pamela, ¿no? Correcto. Entonces, si hablamos acerca de un tractor del tipo oruga, está agarrando aquí su balde, un material pesado, con ayuda de los botellones y demás, lo levanta de esta forma. Entonces, el centro del peso está en este punto, una flecha apuntando hacia abajo, y esto ocasiona que el centro del peso del tractor
con respecto a este otro centro genera una distancia que es una excentricidad. Tenemos este peso, tenemos una excentricidad con el peso del tractor y esto genera un momento y el peso del motor genera otro momento contrario. Entonces, mientras el peso del motor genere este momento que sea mayor a esto, el tractor siempre va a estar estable. Pero cuando este peso respecto a este eje genera un momento que es mucho mayor al momento del peso del motor y del tractor, entonces esta parte de acá empieza, como dice aquí, empieza a desprenderse. Esta cadena empieza a desprenderse y el tractor tiende a voltearse. Fíjense que esto es una cadena normal. Hay otra cadena que tiene un rodamiento acá, que tiene esta forma la cadena. Eso se le llama el camello. Así es su forma la cadena. Pero esta es una cadena normal, sin camello. En el caso de los tractores neumáticos, aquí está la carga, el centro del tractor está por acá, el motor ejerce un momento contrario al momento de acá, pero cuando esto es muy grande, esta llanta empieza a querer desprenderse o levantarse. Podría ocasionar un volteo. ¿Sí? Especialmente esto pasa en las retroexcavadoras. Entonces, a eso se refiere con la carga límite, o sea, lo máximo que puede alzar en su cucharón. Carga de operación. A ver, leamos esto. Claros, terceros, Ariel, ¿puedes leerlo? Sí, buenas noches, ingeniero. La carga de operación. La carga de operación de los cargadores de ruedas no debe ser mayor al 50% de la carga límite de equilibrio estático, considerando la máquina equipada con los accesorios necesarios para el trabajo. En los cargadores sobre orugas, palas mecánicas, no debe ser mayor a 35% de la citada carga límite. Bien, correcto. Gracias por la lectura. Entonces, en el caso de los cargadores sobre ruedas, la carga de operación o de trabajo es hasta el 50%, ¿sí?, de la carga límite. Si, por decir, con 10 toneladas la rueda trasera ya se empieza a levantar, entonces esa es la carga límite. Entonces, este tractor solo puede trabajar, si eso pasa con 10 toneladas, solo puede trabajar hasta 5 toneladas, levantar, no más. Entonces, esa sería la carga de operación. Y en el caso del tractor oruga, la carga de operación no debe ser mayor o, sí, no, tiene que ser a lo mucho menor a 35% de la carga de operación. O sea que puede aguantar mucho más peso, puede levantar mucho más peso un tractor que tiene oruga. Es más pesado, ¿no? La misma cadena le añade un peso que genera más estabilidad. Entonces, el tractor es no más del 50% y en el caso del oruga, no más del 65%. ¿Sí? La carga límite. Entonces, eso es un detalle que tenemos que considerar, pero generalmente el tamaño del balde se calcula como para que nunca se exceda ese valor, a no ser que alguien decida cambiarle de balde y cambie la configuración y la forma de trabajo de estos equipos. Bien, vamos a ver la capacidad. Dime. Ahí dice ¿Qué pasó? ahí dice con oruga 35% máximo. Con ruedas es mayor. No, aquí no debe ser mayor
al 35% de la citada carga límite. Ah, cierto, no es al revés esto, ¿no? A ver. Sí, Inge. Generalmente llevan más estos cargadores. Esto hay que revisarlo. Ya les voy a avisar luego. Voy a revisarlo esto. Pero esto medio que... Ya. Capacidad de los cargadores. Esto es el balde. Fíjense, siempre es con cabeza, se llama esto. ¿Sí? Fíjense acá, si es que lo vemos, tiene una cabecita. Esa es la capacidad de los cargadores. ¿Sí? Entonces, no es que solamente se va a calcular el volumen en esta parte del balde, sino incluye también una cabeza. ¿Sí? Esa es la capacidad de los cargadores. A ver, veamos esto. Acá. A ver, Eduardo Chaca, ¿puedes leerlo, por favor? Generalmente se define por el volumen geométrico del cucharón expresado en volumen o yardas cúbicas medidas a raras o a raras, ¿no? O colmadas. Sin embargo, este volumen debe ser corregido por el factor de carreo, que es que es un coeficiente que valora el material que se derrama en la operación de levante y carga. Capacidad arras en el volumen contenido en el cucharón después de nivelar la carga pasado un rasero que se apoye sobre la cuchilla y la parte trasera del cucharón. Capacidad colmada es la capacidad a ras más la cantidad adicional que se cumple sobre la carga a ras a un ángulo de reposo de 2.1 con el nivel de ras paralelo al suelo. Inge, bien. ¿se escucha? Sí, adelante, bien, gracias. Entonces, se mide la capacidad del cucharón no considerando el ras, sino esta cantidad adicional, esta cabecita, que tiene que tener esta inclinación, un ángulo de 2 a 1. ¿Sí? Realmente cuando uno quiere calcular su balde, carga arena o grava el tractor, mejor si es arena, se estaciona con esta cantidad y se puede vaciar todo esto a baldes, esos baldes de 20 litros, y se calcula cuántos baldes se han podido vaciar y así podemos conocer el volumen sabiendo la densidad o el peso específico de la arena, que son valores que por lo general son casi constantes, sin importar el tipo de arena o material. Entonces, de esa forma calculamos la capacidad del cucharón, no considerándolo al ras. ¿Sí? Bien. Vamos a ver cómo calcular la productividad de cargadores frontales y de palas mecánicas. Fíjense, es la misma fórmula. El ciclo
directamente de los manuales del fabricante o del cucharón. Un ciclo T, ¿qué es lo que hace? Carga, retrocede, maniobra, deposita, retrocede y avanza para empezar nuevamente el ciclo. Eso se llama el cargado en B. Fíjense, el cargado en cruz, el tractor va así, gira y deposita. Después retrocede, gira y va. Ese es en el caso de los tractores oruga. ¿Sí? Este es un tractor oruga. Entonces, esa generalmente es el trabajo. Y cada ciclo tiene su factor tiempo. Si estamos cargando en B y las condiciones son fáciles o en fin, aquí está el volumen del cucharón, podemos obtener el factor Q expresado en minutos. Pero si es en cruz, también tenemos valores parecidos. Esto es cuando tiene neumático, cargador frontal con neumático. Y esto es la pala mecánica, es con oruga. Fíjense, el tiempo es mayor, pero no es tanto. O sea que es más lento este tipo de equipo. Bien, jóvenes. Preguntas sobre esto. Inge, Dime, Di. mencionaste, Inge, que el cargador en cruz es la maquinaria en oruga y el cargador, lo que dijiste que es en B, ¿cuál sería, Inge? No me entendí bien. No, los dos pueden ser oruga o pueden ser también neumáticos. No, no Bueno, es indistinto. Puede ser cualquiera de los dos. Si no, es una forma de cargar. bueno, está bien, Inge, Y gracias. para saber, aquí está cuando es neumático y aquí está cuando es pala mecánica, o sea, con oruga. ¿Ya? Oruga Ya. siempre es más lento. ¿Qué más, jóvenes? Bien, producción de los cargadores frontales en carga y acarreo, ¿no? Vamos a ver un poquito esto. A ver. Johnny Camacho. Sí, Inge. Por favor. Ya. Los cargadores, los cargadores frontales también pueden efectuar trabajos de carga y transporte en distancias relativamente cortas, no mayores a 300 metros y sobre plataformas con capas de rodadura compactada y uniforme. Frecuentemente se utilizan los cargadores para este tipo de trabajo en las plantas de trituración, en las plantas de asfalto y en las plantas de hormigón, etc. Muy bien. Entonces, la
La distancia de acarreo, ¿cuánto tiene que ser? Máximo. metros, ingeniero. A lo mucho 300 metros, ¿no? Sí. Entonces no camina esto en suelo que es suelto. Tiene que estar firme. ¿Sí? Entonces, ¿en qué tipo de trabajo se utiliza esto? Este tipo de maquinaria. En las plantas de trituración, como dicen, Inge. Eso. ¿Han visto o conocen lo que es una chancadora? Sí, Inge. ¿Qué hace la chancadora? La chancadora, Inge, tritura, digamos, las piernas de una dimensión menuda, digamos. O si no, yo trabajé en la mina también, igual chancadora le llaman para sacar el mineral, digamos. Yo cuando trabajaba estaño, la chancadora llevábamos y en ahí ¿cómo que dice? Lo selecciona, Inge. Muy bien, correcto, ¿no? Entonces, generalmente la chancadora bota material de todo tamaño, ¿no? Entre tierra, polvo, arena, grava o quizás un poco más grande. Entonces, Sí, el tractor agarra ese material que ha producido la chancadora y lo bota a la zaranda. La zaranda es un tamiz que anda inclinado y ese empieza a clasificar los tamaños. ¿Sí? Entonces, sí o sí, ahí se necesita un tractor, un cargador frontal para hacer este trabajo. Fíjense, aquí está nuevamente cómo calcular la productividad. T, el T corregido es D sobre BC, D sobre BD más Z. De distancia de acarreo en metros. O sea que una vez que carga, ¿cuánto tiene que ir en metros para ir a depositar? El tiempo que le toma, la velocidad con carga en metros sobre minuto y la velocidad de retorno en metros sobre minuto. Entonces, conociendo esto, puedo calcular el valor de T corregido. ¿Sí? Y con eso puedo sacar la productividad. Ahora, ¿cuánto vale ese acarreo, esa velocidad de acarreo? En esta tablita vemos, bueno, es que el camino está bien compacto y es adecuado. Promedio, ya se imaginarán, empieza a haber caminas ahí. Moderado, hay huecos, baches en el camino. Y deficiente es cuando el suelo es muy suelto y hasta el mismo auto al pasar con cargas en plano. Entonces la velocidad de carga varía entre 10 a 23, que nos da una buena aproximación, y la de retorno entre 11 a 24. Entonces cualquiera de estos dos sirve. ¿Sí? Bien. Por lo general, si nos toca por decir esto, escogemos un valor intermedio. Tiempo fijo. Tiempo de cargado, tiempo de giro, tiempo de descarga. Y la suma de todos estos tiempos hace Z, ¿sí? Que varía entre 0,45 a 0,6 minutos. Entonces, este tiempo siempre se mide en minutos, no en segundos. Eso también tenemos que estar al tanto, si no, fácilmente podríamos equivocar. Bien.
Ahora, lo que vamos a hacer, vamos a dejarlo aquí. Vamos a hablar, jóvenes, acerca de este asunto del proyecto, ¿sí? Entonces, poco me preocupa porque algunos nomás han estado mostrándome su DDC y ya pueden empezar a trabajar varias cosas. En cambio, la gran mayoría no lo ha hecho todavía. Sí, cuido que les pase lo mismo que en hormigón jóvenes. ¿Ya? Así que denle la seriedad que corresponde a esto. Inge, una preguntita. Inge, ¿Qué pasó? Dime. Inge, ¿cómo hay que empezar el proyecto? Igual con parte teórico del principio. Eso no lo estoy Claro. entendiendo. Tienes que empezar el proyecto que va a ser para el examen final, no va a ser para estos parciales, sino en el examen final vas a entregar. En vez de tu examen, va a ser el proyecto. Primero, tiene que ir con descripción del proyecto. ¿En qué consiste el proyecto? ¿Sí? Movimiento de tierras y demás. Y después tienen que especificar los volúmenes. Cuando me refiero a los volúmenes, me estoy refiriendo a los cómputos métricos que encuentran en el DBC. ¿Ya? Y luego tienen que presentar una planilla completa del equipo comprometido a la obra. Digamos, tractor, tractor oruga, modelo D6G, capacidad y cosas así, y cantidad, ¿no? Entonces, después de hacer esto, empiezan a sacar sus planillas de productividad. Entonces, cada tractor que están usando tiene esta productividad, de acuerdo al trabajo que se va a realizar. Y finalmente, después de hacer cálculos, se saca el cronograma. Cronograma. Es decir, que en qué momento los equipos van a empezar a trabajar y en qué momento van a descansar. Y eso es especialmente muy importante cuando la empresa alquila equipo. O sea, no tiene equipo propio, pero sí lo alquila. ¿Sí? Entonces, una vez que está alquilado el equipo, el alquiler empieza a correr y no es barato. Entonces, es importante que habiendo el cronograma, uno ya sabe en qué momento tiene que entrar el equipo a trabajar y lo puede solicitar con tiempo de anticipación para que solamente pueda trabajar cuando corresponde. Sino, porque si no, es como tener un cargador de alta energía que lo dejamos enchufado y nos vamos a dormir. Toda la noche esto va consumiendo y consumiendo energía sin darnos cuenta. Inútil, ¿no? Cuando una máquina no lo usas, no es que no pagas alquiler, pagas el alquiler. Y si el dueño de la máquina es buenito, te hace pagar un bypass que se llama, o perdón, no es bypass, es un stand-by, que significa que está estático y te cobra por lo menos la mitad de lo que no está trabajando nada. ¿Sí? Entonces, teniendo un cronograma bastante claro, ya se puede saber en qué momento voy a hacer el pedido y en qué momento tiene que irse a la máquina y entrar otra. De esa forma se puede organizar el trabajo de tal forma de terminar dentro de los plazos, que es esencial. Entonces, no terminamos una obra dentro de los plazos, que es lo que viene. Las multas, finge, las multas. Las multas, Sí, sanciones, Inge. las
1 por 1000. Y cuando llegas a multas del 20%, ¿qué pasa? Vas perdiendo, Inge. Rescindes contrato. Y la alcaldía va a querer recuperar todo su dinero. Y vas a estar en problemas, ¿sabes? Entonces es mejor hacer un cronograma y saber en qué momento los equipos van a funcionar, ¿no? Y van a empezar a hacer el trabajo que yo requiero y no después cuando ya es tarde. Bien, jóvenes, ¿algo más? Bien, jóvenes. Entonces quedamos acá. La siguiente, vamos a hablar de los factores que influyen en la producción de los cargadores frontales y de las palas mecánicas. Entonces vamos a ver también algunas que pueden hacer incrementar el tiempo. Inge, en el libro, ¿de Sí, qué página hemos avanzado? desde la 1 hasta la 63. Ya, gracias, Inge. Bien, correcto. Entonces, Inge, eso va a ser el orden que vamos. Dime, una consulta, Inge, lo que tenías que buscar del psico, no sé cómo era, ¿me puedes reiterar, por favor, para anotarme? Tenía anotado, me hice perder. un proyecto, Eddie, que Sí, involucre una cantidad importante de movimiento de tierra. ¿Sí? un Y proyecto ese que proyecto le vamos a enviar incluye para ver si está bien, ¿no, Inge? Usted nos va a decir si está bien o buscamos otro. una cantidad, ¿Sí? volumen de Excavación, conformación y relleno. Bueno, gracias, Inge. Bien. ¿Algo más, jóvenes? Ya. Yo creo que eso sería todo. Ahora, los que no hayan puesto presente, para empezar, pueden hacerlo ahora. Inge y los que hemos puesto, Ya no, Ya pues. no, pues. Ya Lógico, ¿no, pues, jóvenes? Chespi. Ya, prendan positivo. cámaras, vamos a iniciar. Inge, tengo Se te esa ve tus falla, no dientes, se te ve tus dientes. voy a aumentar brillo. Ahora sí.
Bien, jóvenes, ¿algo más antes de cerrar? Bueno, eso sería Inge. Ya. Chao, chao, Inge. Hasta mañana. Chao, Hasta mañana, Inge, hasta mañana. chao, jóvenes. Vayan a dormir. Yo tengo que caminar todavía ahí, a mi pueblo. No, así es el fútbol. Es fútbol. Anda nomás en tu caballo, Chespi. Mi caballo se escapa, pues le traigo, me trae y después se escapa, están con ir a pie. Bandido es ese caballo. El bandido se está escapando.